Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Gloria damos al Padre eterno, Jehová de los ejércitos. Gloria damos al Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y gloria damos también al Espíritu Santo del Señor. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios aquí en Dios Fuente de Poder Televisión. Hoy transmitiendo desde los Estados Unidos de América, en West New York, a orillas del río Hudson, a nuestras espaldas Manhattan, Nueva York. Desde aquí, Dios Fuente de Poder, con lo mejor del cielo para ti. Esta bendición apenas empieza. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. El rey David pudo decir en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra del Señor, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y aquí en Dios Fuente de Poder Televisión, la palabra de Dios es infaltable, porque es el consejo de Dios, la voluntad de Dios para usted y para mí, para que andemos conforme a su santa y perfecta voluntad. Y en esta visita que el Dios de los cielos nos ha permitido a los Estados Unidos de América, nos encontramos en West New York, en el estado de New Jersey, que se encuentra en la frontera con la ciudad de Nueva York. Aquí a nuestras espaldas, la isla de Manhattan nos divide al estado de New Jersey y al estado de Nueva York, a nuestras espaldas el río Hudson. Gracias al Señor que Él, por su infinita misericordia, ha levantado la bandera de la misión Dios Fuente de Poder aquí en estos dos estados, en New Jersey y en Nueva York. Y la palabra del Señor está corriendo y siendo glorificada por la misericordia del Señor. Y desde aquí, desde las orillas del río Hudson, con Manhattan, Nueva York a nuestras espaldas, desde New Jersey, te predicamos la santa y bendita palabra del Señor. Y nos vamos a primera epístola a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Primera Tesalonicenses 2:17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿De que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol Pablo le habla a los cristianos de Tesalónica que él quiere ir a verlos, que él ha querido de una y otra manera llegar hasta ellos, pero Satanás lo había estorbado. Se había atravesado el diablo, ese personaje nefasto para Dios, para usted y para mí, para la iglesia de Cristo, el enemigo de Dios y el enemigo de la iglesia, el enemigo de la humanidad. Ese personaje nefasto atravesó con su presencia, con su oposición, su querer, su voluntad, con tal de que el apóstol Pablo no cumpliera el propósito en Dios, no se acercara a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Y presenta entonces el apóstol Pablo a la iglesia en esta revelación a Satanás como un estorbo. Y en el caminar, en el andar de nuestra vida, podemos encontrar múltiples estorbos, múltiples de oposiciones, cantidades de contradicciones que muchas veces nos impiden alcanzar el propósito, la meta que estamos persiguiendo. Pues Satanás se había convertido en un obstáculo, en una oposición para el apóstol Pablo, y se lo dice a la iglesia de Tesalónica. Y el Señor, que nos ha permitido por segundo año consecutivo llegar hasta esta nación, a los Estados Unidos de América, nos ha inquietado a disertar esta enseñanza, esta palabra que es muy acorde a lo que se vive en esta nación.
Lo hemos evidenciado por segundo año consecutivo. Hay mucha oposición, hay mucho estorbo en el camino del pueblo de Dios, con tal de que el pueblo de Dios en esta nación no se acerque a la presencia de Dios, con tal de que el pueblo de Dios no cumpla los propósitos y alcance las metas en el Señor. Hay múltiples de estorbos en el camino del pueblo del Señor. Y eso nos lleva a una conclusión, a que necesitan nuestros hermanos de nuestras oraciones, de nuestra intercesión, de nuestras rogativas. Este pueblo del Señor aquí en los Estados Unidos recibe mucho ataque, mucha oposición, mucho estorbo en el camino. Y el Señor nos enseña por la palabra cómo vencer los estorbos, cómo quitar los obstáculos en el camino, cómo quitar esos tropiezos que aparecen en la senda de la vida. ¿Para qué? Para que no nos quedemos, para que no nos desviemos, para que no tropecemos. Y precisamente la enseñanza que empezamos a disertar desde este programa Dios Fuente de Poder, aquí desde los Estados Unidos, se titula Quitando los estorbos. Quitando los estorbos. Un estorbo es un obstáculo en el camino. Un estorbo es un tropiezo en el camino. Un estorbo es un impedimento en el camino, que como tal nos obstaculiza al andar, que como tal no nos permite seguir adelante. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, enseña que Satanás es uno de esos grandes estorbos, de esos grandes obstáculos en el camino del cristiano, con tal de que el cristiano, de que la cristiana no alcance las metas en el Señor, no puede acercarse a la presencia de Dios. Y como les he dicho en los minutos anteriores, en este país de los Estados Unidos lo podemos evidenciar. Hay mucho pueblo con hambre y sed de Dios, pero aparecen en el camino del pueblo de Dios en esta nación muchos estorbos. Y uno de ellos, y quizás de los principales, es Satanás. ¿Cómo quitar ese estorbo del camino? ¿Cómo quitar a Satanás del camino en el nombre del Señor para que podamos alcanzar la meta en Dios y para que nada ni nadie, mucho menos el diablo, se oponga a que nos acerquemos al Señor? Quitando los estorbos. Un estorbo, decíamos, es una oposición, un impedimento, un obstáculo en el camino que nos impide alcanzar una meta, que nos impide avanzar. Y espiritualmente, Satanás se convierte en uno de los grandes estorbos y obstáculos en el camino del cristiano. ¿Con qué objetivo Satanás se opone al camino del cristiano? Con el objetivo de que no nos acerquemos a Dios. Uno. Y dos, con el objetivo de que no se cumplan los propósitos y las metas de Dios en nuestra vida. Y eso lo estamos evidenciando en esta nación. En los Estados Unidos de América, el pueblo tiene hambre y sed de Dios, pero sus ocupaciones, sus responsabilidades, las distancias, las presiones sobre las que viven al diario, pero principalmente hay una oposición satánica fuerte para que el pueblo no se acerque a Dios, no busque a Dios, esté lejos de Dios y mucho menos se cumplan los propósitos del Señor. Y cuando aparece un estorbo en el camino, cuando aparece ese obstáculo en el camino, ¿qué hay que hacer? No acobardarse, no decepcionarse ni echarse a llorar, sino tratar de quitar ese estorbo, tratar de quitar ese obstáculo. Y cuando Satanás aparece como ese estorbo en el camino del Señor, pues el Señor nos enseña que hay que quitarlo. Decíamos que uno de los propósitos del enemigo para hacer estorbo en el camino del cristiano es que no nos acerquemos a Dios. Y vamos a ver en Hechos capítulo 13, vamos a mirar una historia, cómo nos enseña el Señor que en la iglesia primitiva apareció Satanás y uno de sus instrumentos oponiéndose en el camino de cristianos con tal de que no se acercaran a buscar a Dios. Vamos a Hechos capítulo 13. Dice Hechos capítulo 13, versículo 6, lo siguiente. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo,
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, y serán ciegos, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya. Este hombre, este procónsul, Sergio Paulo, quería buscar a Dios, quería acercarse al Señor, tenía hambre y sed de Dios. Pero ahí estaba el instrumento de Satanás, Elimás el mago, encubierto como falso profeta. Y era el instrumento de Satanás para ser obstáculo, para ser estorbo en el camino de Sergio Paulo, y con tal de que este hombre no se acercara a buscar a Dios. Pero ¿cómo quitaron ese estorbo? ¿Cómo quitaron a Satanás del camino de Sergio Paulo? ¿Cómo usó el Señor al apóstol Pablo? Bendito es el nombre del Señor, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Miremos el versículo 9 de este capítulo 13. Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, pudo descubrir que era un instrumento de Satanás y que era el mismo diablo metido en ese varón, Elimás, el mago, falso profeta, y estaba oponiéndose, estaba haciendo un estorbo en el camino de Sergio Paulo. El enemigo trabaja y trabajará de muchas formas y maneras para ser opositor en el camino tuyo y mío, para ser un estorbo con tal de que tú y yo no nos acerquemos a buscar a Dios. Por eso cuando aparece esos estorbos en el camino que me impiden acercarme a Dios, es cuando más debo buscar la llenura del Espíritu Santo. Es cuando más debo acercarme a Dios para que me llene el Espíritu Santo. ¿Con qué objetivo? Porque el Espíritu Santo me va a dar la autoridad y me va a dar el poder, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios para quitar ese estorbo. Como decíamos al principio, cuando aparece un estorbo en el camino que nos impide avanzar, hay que quitarlo para poder seguir. Y si Satanás se opone a tu camino y al mío para que no nos acerquemos a Dios, para que no busquemos a Dios, hay que quitarlo. ¿Y cómo se quita? Lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. El Espíritu Santo es Dios mismo, y usted y yo, los cristianos, somos templos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se recibe lleno del poder de Dios, el cristiano. Y cuando recibimos esa llenura del poder de Dios, aleluya, entonces ese poder actúa para quitar toda oposición, para quitar todo obstáculo, aún sea el mismo diablo como estorbo. La llenura del Espíritu Santo nos garantiza la victoria para quitar a Satanás como estorbo en el camino. Aleluya su nombre. En el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 3, la palabra del Señor dice lo siguiente. Jueces 13:3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esta fue la promesa que Dios le dio a los padres de Sansón, de quién sería ese hijo, y cómo sería, y cuál propósito vendría a cumplir a la tierra Sansón. Tenía un propósito definido por Dios. Un propósito es una meta, es un objetivo a alcanzar. Y Dios a usted y a mí nos trae a la tierra con un propósito, con un plan, con un programa determinado para alcanzar objetivos y metas para la gloria de su nombre. Y Sansón ya traía un diseño por Dios. Debía vencer a los filisteos. Ese era el propósito. Pero dice el capítulo 16 de este mismo libro de los Jueces que pasó lo siguiente. Jueces, capítulo 16, versículo 4 en adelante. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata.
Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. El propósito de Dios con Sansón en esta tierra consistía en que este hombre se convertiría en el gran vencedor de parte de Dios sobre los filisteos. El gran luchador, el gran batallador del Señor a favor de Israel contra los filisteos. Pero mire lo que hacen los filisteos. Contratan a una mujer llamada Dalila. Dalila, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que Dalila fuera un estorbo en el camino de Sansón. ¿Para qué? Para que Sansón no cumpliera el objetivo, para que Sansón no cumpliera el propósito. ¿Cuál era el propósito? Vencer a los filisteos. El enemigo maquinará y maquina de una forma y de otra. Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que usted y yo no logremos el propósito o los propósitos de Dios en nuestra vida. Y se viste de muchas formas, se disfraza de muchas maneras. Aquí fue a través de esta mujer que lo enamoró, que lo conquistó, que lo endulzó, que fue tierna, que fue salamera con él. ¿Con qué objetivo? Repito, con el objetivo de estorbarle, con el objetivo de ser un obstáculo y que Sansón no cumpliera la meta. Y lo logró. Porque dice en los siguientes versículos que efectivamente esta mujer lo engañó a tal punto que Sansón le descubrió el corazón. Y le dijo en qué consistía, la razón en la que consistía su gran fuerza, que estaba en su cabello. Y ella lo durmió entre sus piernas y le cortó su cabello, quitándole las fuerzas a Sansón. Y Sansón no pudo cumplir ese propósito determinado por Dios. Tenía Sansón el estorbo en el camino, Dalila, pero Sansón no lo pudo ver. Porque cuando uno va en el camino y aparece un estorbo, para no tropezar, para no caer, para que no se convierta en un obstáculo, primero hay que verlo. Porque si no lo vemos, vamos a tropezar y vamos a caer. Cuando aparece un obstáculo en el camino, también tiene un objetivo. Y el objetivo del obstáculo, de ese estorbo, es hacernos tropezar y que caigamos. Pero primero, antes de quitar el estorbo, hay que verlo. Y Sansón no pudo ver que Dalila era el estorbo del diablo, era el instrumento de Satanás para que no cumpliera el propósito de Dios. No lo pudo ver. ¿Por qué? Porque Sansón era un hombre carnal. Sansón no estaba lleno del Espíritu Santo. Sansón era un hombre que tenía predilección por las obras de la carne, por el sexo ilícito. Y cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, somos carnales, alejados de la llenura del Espíritu Santo, no podremos ver el estorbo que Satanás pone en el camino para que no cumplamos el propósito de Dios. Y Satanás logró el objetivo a través de Dalila y derrotaron a Sansón. Y a Sansón le cortaron los cabellos y a Sansón le sacaron los ojos y Sansón terminó siendo la burla, dice la Biblia, el payaso, el hazme reír de los filisteos. El propósito de Dios consistía en que Sansón fuera el vencedor de los filisteos, pero se convirtió Sansón en el hazme reír y en la burla de los filisteos, que representa al diablo, que simboliza al enemigo. Hay que quitar a Satanás como obstáculo, pero para eso se necesita y se requiere la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahí está la clave. La palabra de Dios nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y dice el mismo capítulo 17 del primer libro de Samuel, bendito el nombre del Señor, dice así el versículo 49, y metiendo David en su mano, en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró
con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aleluya. Los filisteos aparecen otra vez en el panorama de Israel. Representan el enemigo, el opositor del pueblo de Dios. El enemigo, Satanás, el opositor de la iglesia, del pueblo cristiano, del pueblo de Dios. Y el gran representante de los filisteos era Goliat. Y estaba como gran opositor en el camino de Israel. Ni el rey Saúl, con toda la capacidad de guerra, siendo el rey, podía enfrentar ese gran obstáculo, ese gran estorbo como era Goliat. Ni el ejército de Israel, hombres capacitados y adiestrados en la milicia y en la guerra, podían vencer ese gran obstáculo, ese gran estorbo que era Goliat. Pero David, el que nunca había participado de una batalla, de una guerra, el que no tenía la experiencia, el profesionalismo, la capacidad militar, lo pudo derrotar. ¿Por qué David pudo vencer ese gran obstáculo? ¿Por qué David pudo quitar ese gran estorbo que era Goliat? Y que ni el rey Saúl, ni el ejército de Israel, ni ninguno de esos profesionales en guerra pudieron quitarlo. ¿Por qué? Y vamos a leerlo rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 16, aleluya. Un capítulo atrás, cuando David enfrenta a Goliat, ya ha sucedido esto que vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde ese día, desde el día que David fue ungido en su casa, el día del sacrificio, por el profeta Samuel como rey, vino el Espíritu Santo sobre David. ¿Esto qué significa? Capítulo 17, el capítulo posterior, cuando se enfrenta a Goliat, David va ungido por el Espíritu Santo. David va lleno del Espíritu Santo. No fue la piedra la que venció a Goliat, no fue la onda la que venció a Goliat, no fue la capacidad de David la que venció a Goliat, fue el Espíritu Santo en David, la clave de la victoria para quitar a Goliat, que representa al enemigo, como estorbo del camino, para él, para su familia, para el rey y para su pueblo, aleluya. El Espíritu Santo otra vez aparece en el panorama como el gran protagonista para quitar ese estorbo llamado Satanás del camino del pueblo de Dios. David venció a Goliat porque ya sobre él reposaba la presencia del Espíritu Santo. Ahí estuvo la clave para quitar ese estorbo del camino, para él, para su familia, porque ahí estaban sus hermanos, para el rey y para el pueblo de Israel. Aleluya su nombre. Satanás aparece como estorbo en el camino, pero el Espíritu Santo nos da la victoria para quitarlo y para vencerlo. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Al Señor Jesucristo no le faltó el estorbo de Satanás en el camino. Satanás no respetó ni siquiera al Señor Jesús para aparecerle en el camino como estorbo y como opositor. Ahora que se deja para usted y para mí. Pero el Señor lo pudo evidenciar, lo pudo descubrir. No era Pedro, era Satanás a través de Pedro. El Señor Jesucristo debía cumplir un propósito, ir a Jerusalén a morir para cumplir la voluntad del Padre y así el propósito de la salvación. Pero ahí estaba la oposición. Allí estaba el estorbo. En ninguna manera esto te acontezca. No vayas a Jerusalén a sufrir. Y el Señor Jesucristo pudo descubrir que no era Pedro quien le hablaba, sino que era Satanás quien le hablaba. Pero no solamente lo descubrió,
no solamente pudo evidenciar, pudo probar que era Satanás en Pedro, sino que tuvo la autoridad y el poder para quitarlo del camino y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Y sabemos el resto de la historia. El Señor Jesucristo pudo cumplir el propósito. El Señor Jesucristo pudo alcanzar la meta. Satanás no le fue estorbo. Pero ¿dónde estuvo también la clave? ¿Por qué el Señor Jesús pudo quitar a Satanás como estorbo? ¿Por qué el Señor Jesús pudo verlo y vencer ese estorbo? Porque ya estaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya su nombre. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Y qué es pedir? Orar. Y orar al Padre para que nos llene el Espíritu Santo. Y nos va a garantizar esa llenura del Espíritu Santo. Poder determinar y descubrir la oposición del diablo, el estorbo de Satanás en el camino, que no nos deja acercarnos a Dios para que lo busquemos y que no nos deja alcanzar los propósitos en Dios. Pero este discernimiento en el Espíritu, por la llenura del Espíritu, nos permitirá descubrirlo y también nos permitirá la autoridad y el dominio para quitarlo de en medio. Aleluya su nombre. Consejo de Dios para esta nación norteamericana, para el pueblo de Dios en este país de Estados Unidos. Buscar la llenura del Espíritu Santo a través de la oración, del ayuno, para poder quitar la oposición satánica, la oposición del diablo en el camino que aparece como un estorbo. El Espíritu de Dios es la victoria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos toda la gloria y toda la alabanza por tu palabra, Señor. Gracias por esta nación norteamericana. Ten misericordia de este país, Señor. Pedimos perdón por los Estados Unidos de América. Oh, Señor, nos humillamos delante de tu trono, pero también te pedimos auxilio y misericordia por este pueblo norteamericano, porque aquí hay mucho pueblo que tiene hambre y sed de ti, Señor, pero el enemigo aparece como un opositor. Clamamos, Señor, para que la llenura de tu Espíritu Santo sea sobre todo tu pueblo, sea sobre nosotros, para quitar las oposiciones del enemigo, para quitar los estorbos del maligno del camino y tus propósitos se cumplan en este pueblo, en tu iglesia, pero también en todos nosotros. Hay mucho pueblo que está viendo este programa Dios Fuente de Poder Televisión y me dice el Señor que Satanás les está estorbando, que el enemigo se les está oponiendo, que el enemigo no los deja acercarse a buscar a Dios. Aparecen oposiciones de una y otra manera para que no se congreguen, para que no busquen al Señor, para que no se cumplan los propósitos de Dios. Pero recibe varón, recibe mujer de Dios, aleluya, ministro del Señor. Me muestra el Señor, aleluya, que el Espíritu Santo se está derramando y está llenando al pueblo que está en sintonía. ¿Para qué? Para que puedan ver la oposición del enemigo y también quitarlo en la autoridad de Dios. Veo como el poder del Espíritu, aleluya, se derrama sobre el pueblo de Dios que está en sintonía y está quitando estorbos satánicos y oposiciones del enemigo, y el camino se hace expedito y el camino se hace limpio en el nombre de Jesús para alcanzar metas en el Señor, para que el poder de Dios se siga derramando. Hay milagros, hay sanidades de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. La gloria es del Señor. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy Dios Fuente de Poder Televisión, desde los Estados Unidos de América, desde West New York, en New Jersey, a orillas del río Hudson y a espaldas de Manhattan, Nueva York. Desde aquí, mañana, desde cualquier lugar del mundo. Recuerda, Cristo viene pronto y este evangelio se anda de una sola forma, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Que el Señor te bendiga.